Colegas, estudiantes de Derecho y otras disciplinas, bienvenidos todos a un nuevo video. Vamos a hablar acerca de los presupuestos de la responsabilidad civil. Son 4 presupuestos, yo les dejé un resumen, pero ahora vamos a ver un poco más sobre esto. Lo más importante en cuanto a uno de los presupuestos, que es el daño, es que el nuevo Código Civil y Comercial ha introducido en sus artículos 1708 a 1710 lo que es la función preventiva del daño. Entonces el daño tiene que evitarse y no solamente ser reparado. Entonces hay dos grandes objetivos: prevención del daño y reparación del daño, conforme el artículo 1708 del Código Civil y Comercial. En el primer caso se trata de la idea de la existencia de un daño concreto y determinado que tiene que ser reparado conforme a determinadas reglas que deberán servirse. Mientras que en el segundo caso se trata de un posible daño que en principio es futuro e incierto. Yo no sé ese daño ni cuál va a ser la magnitud de ese daño, solamente que puede llegar a acontecer, el cual va a tener que ser prevenido o una vez producido no va a poder incrementarse o hacerse más gravoso. Las reglas de la prevención del daño entonces se van a describir como una fuente del deber que van a tener los sujetos que van a convivir en una sociedad. Entonces es un deber que tenemos todos nosotros que vivimos y conformamos una comunidad, respetando por supuesto determinadas limitaciones. Entonces hay que evitar cualquier tipo de daño que no esté justificado o no esté tolerado por el ordenamiento jurídico, de manera de llevar a cabo medidas o tomar todas las precauciones necesarias, obrando de buena fe, es decir, con cuidado, previsión, la diligencia debida o esperada, conforme a las circunstancias, siempre de acuerdo a un principio de razonabilidad, adecuación de medios afines, para evitar que se produzca el daño o, justamente si se produjo, evitar que se incremente ese daño. Entonces, si yo ya produje un daño, tengo que evitar que se haga más grande para esa persona. El artículo 1716 estipula también una función resarcitoria, que no es más que en realidad la denominada como de reparación en los términos del 1708. Entonces, antes siempre hablamos, seguramente escucharon, de resarcir por daños y perjuicios. Bueno, esa función resarcitoria tiene que ver justamente con indemnizar, pagar por esos daños que se le hicieron sufrir a otro. Entonces, esa persona que realizó un acto, una acción o una omisión que ocasionó un daño, va a estar obligada a indemnizar y reparar ese daño. Y ahí vemos la función resarcitoria del daño. Y esto tiene su fundamento básicamente en el principio de no dañar del artículo 19, una de las máximas del derecho civil, y en el incumplimiento de las obligaciones, porque recordemos que, si bien estamos hablando aquí de la esfera extracontractual, también tenemos que cumplir con obligaciones. Si nosotros provocamos un daño a una persona, estamos obligados a repararlo por una cuestión básicamente de buena fe y para respetar el principio de no dañar. Entonces, si ocasioné un daño, lo tengo que reparar. Pero aquí lo relacionamos con la antijuricidad. Que sea antijurídico quiere decir que sea contrario a el orden público o contra el ordenamiento jurídico como un todo, si aplicamos una interpretación sistemática. Entonces, cualquier daño que sea contrario a la ley, la Constitución, un tratado internacional, o no sea afín a la moral, las buenas costumbres y la buena fe, va a ser considerado antijurídico si se trata de un daño que no está permitido o no está tolerado por el ordenamiento jurídico. Aquí vamos a ver, por ejemplo, alguna excepción. Ustedes preguntarán, bueno, pero entonces todo daño es antijurídico. No. Por ejemplo, el derecho de huelga que tienen los trabajadores no es antijurídico, porque si bien se le produce un daño al empleador, porque yo me abstengo de prestar servicios o de realizar las tareas que tengo que hacer para las cuales fui contratado, lo hago en virtud de un reclamo, por ejemplo, para el reconocimiento de determinadas condiciones laborales que me están vedando o me están reduciendo. Entonces, como trabajador tengo derecho a determinado sueldo, determinadas horas de trabajo, y si me pagan menos del sueldo mínimo y me hacen trabajar más de las horas que me corresponde, no me dan descanso, no me dan vacaciones, yo tendré derecho
a llevar adelante una huelga, que es la abstención de prestar tareas por parte del trabajador que ocasiona un daño al empleador, pero se trata de un daño que está tolerado y permitido o aceptado por el ordenamiento jurídico en el 14 bis cuando consagra el derecho de huelga, que no es lo mismo que el paro es por tiempo determinado, la huelga es por tiempo indeterminado. Ahora, lo que no se puede hacer es lo que vimos en el fallo COT. Yo no puedo tomar el establecimiento o hacer la huelga dentro del establecimiento del lugar de trabajo. Entonces, no puedo ponerme a hacer un piquete dentro del lugar de trabajo, y esto fue lo que se resolvió en COT, porque eso ocasionaría un daño y no sería un daño razonable o permitido porque se estaría afectando la propiedad y la libertad del empleador. Eso para poner un ejemplo del derecho de huelga como un daño que, si bien un presupuesto que ocasiona un daño, pero no es antijurídico. Entonces recuerden, la antijuricidad tiene que ver con que se contrapone o viola o es contraria al orden público. Bueno, entonces la comisión u omisión que genere un daño, es decir, una conducta que permita accionar o constituir en una omisión, se le va a atribuir a la gente y va a recaer sobre elementos objetivos o subjetivos que reconocemos factores. Entonces tenemos por un lado el daño, por otro lado la antijuricidad, y ahora tenemos un sujeto atribuible. Entonces ese daño hay que imputárselo a una persona, ya sea física o jurídica. Entonces hay que imputar el daño a una persona y esa persona va a poder responder en forma objetiva mediante elementos o factores objetivos o subjetivos. Dentro de los subjetivos, por supuesto, tenemos el dolo y la culpa. La culpa se entiende como la omisión de llevar adelante las diligencias debidas o esperadas, cuando una persona se equivoca sin querer o ocasiona un daño sin intención de hacerlo, mientras que el dolo justamente consiste en la intención de dañar, va a tener como elemento tanto el conocimiento como la intención. En términos de derecho penal hablamos de conocimiento e intención de realizar el tipo objetivo, y en derecho civil hablamos de la intención de dañar o de la manifiesta indiferencia por los derechos e intereses del otro. Entonces, me importa un bledo o lo hago totalmente a propósito porque no me interesa. Entonces, en cierta forma, el dolo se asocia con un concepto de malicia, cuando le deseo el mal o dañar a otro en forma intencional, o sea, le deseo que le vaya mal, le quiero ocasionar un daño adrede, y entonces en esto insiste el dolo y se diferencia de la culpa, mientras que los elementos objetivos, como veremos más adelante, tienen que ver con la responsabilidad objetiva por ser el dueño o guardián de la cosa, actividades riesgosas o peligrosas, o como se suele decir, por el hecho o vicio de las cosas, que lo veremos después más adelante. Entonces, el factor objetivo es aquel en el que tanto la culpa como el dolo es completamente irrelevante, no tiene sentido y no se va a analizar. Y se va a poder liberar demostrando la causa ajena. Mientras que en los presupuestos subjetivos va a tener que recurrir a otro tipo de eximentes que veremos ahora a continuación. Bueno, la culpa va a comprender tanto la imprudencia, es decir, hacer de más, la negligencia, hacer de menos, o la impericia en el arte o profesión. Eso quiere decir que una persona no está capacitada o no tiene los conocimientos necesarios para poder llevar adelante ese arte o esa profesión. La conducta del sujeto provocador se va a analizar en los términos del 1725, esto es muy importante, que establece que mientras mayor sea ese deber de buena fe, obrar con cuidado y previsión y pleno conocimiento de las cosas, mayor va a ser la diligencia exigible a la gente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. Entonces, no se le puede exigir lo mismo a una persona que a otra. Entonces, por ejemplo, no le puedo exigir lo mismo a un juez que tiene que analizar y resolver un caso que en cierta forma a un juicio por jurado, porque no tienen los conocimientos en derecho que tienen justamente los jueces. Entonces, ese nivel de diligencia que le voy a poder exigir a un jurado, por ejemplo, en una cuestión, ahora que estamos viendo el caso del hombre gato, no es el mismo que le podemos exigir a un juez que está preparado y tiene más conocimientos en el área jurídica. Esto por citar algún ejemplo. O a una persona con respecto a un policía o un agente de tránsito
y demás. Para valorar la conducta no se toma en cuenta entonces la condición especial, es decir, la facultad intelectual de una persona determinada, aquí el ejemplo del juez, a no ser en los contratos que suponen una confianza especial entre partes, que no estaríamos en este supuesto. En estos casos se estima el grado de responsabilidad por la condición especial del agente, tal como antes se establecía en 902 y 909 del Código Civil, que fue derogado y reemplazado por el Código Civil y Comercial que conocemos hoy. Después vamos a tener como cuarto elemento de la configuración del daño la relación causal, esta relación de causalidad, que ¿qué va a ser? Va a ser el vínculo, un vínculo jurídico entre el daño y el sujeto atribuible o el agente. Entonces, vínculo entre el hecho productor del daño y las consecuencias de este. Como veremos, va a haber consecuencias de la producción del daño. Entonces, para atribuir un daño, tiene que haber un nexo causal entre el daño y el agente. Si se produce o se rompe ese nexo causal, no va a ser posible atribuirle el daño. Entonces, si no hay relación de causalidad, a ese agente no se le va a poder imputar el daño, porque esto es elemental. Entonces, a mí, por ejemplo, yo voy, atropello a una persona, como vimos el caso de este chico de 26 años que atropelló a un hombre y atropelló a dos hombres, a uno lo mató y al otro no. Bueno, ocasionó un daño. ¿Le es imputable ese daño? Sí, hay una relación de causalidad por una conducción temeraria y por haber tomado alcohol y el exceso de velocidad terminó atropellando y matando a una persona y a otra lesionándola. Entonces vemos ahí claramente el nexo causal. Ahora, si se hubiese, por ejemplo, hubiese hecho esa maniobra porque se metió un tercero, ahí se rompe ese nexo causal y no se le puede imputar o atribuir justamente ese daño porque habría un hecho de un tercero. Por ejemplo, tenemos entonces las consecuencias causales según el 1727 que se van a calificar o clasificar en consecuencias inmediatas, que son aquellas que suceden según el curso ordinario y natural de las cosas, las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, que se llaman consecuencias mediatas, y las consecuencias mediatas que no pueden preverse de ninguna manera se llaman consecuencias causales. En materia de atribución causal del daño van a operar como atenuantes o eximentes justamente, por ejemplo, el hecho de un tercero, la culpa de la víctima, cuando en el derecho penal decimos que la persona viola su deber de autopreservación, la persona no toma los recaudos o las medidas necesarias para resguardar su integridad física y su vida, entonces se lo responsabiliza. El hecho de un tercero por el cual no debe responder, salvo en el caso de la administración pública del Estado, que por su ley no responde nunca y no respondería por los hechos de sus dependientes. Caso fortuito, fuerza mayor, que son tomados como sinónimos, es decir, un hecho que no puede preverse o que si se puede prever no se puede evitar. Vamos a tener previsibilidad contractual, imposibilidad de cumplimiento, entonces en forma objetiva no hay manera de cumplir. Esto podría ser por el caso de la teoría de la imprevisión, se torna excesivamente onerosa la prestación para una de las partes, entonces no hay manera de cumplir, entonces se puede liberar de responsabilidad, responsabilidad por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento, que es esto último que les venía diciendo. En materia de prueba del daño, hay que distinguir entre los factores de atribución y la relación de causalidad. Lo cierto es que quien alega un daño va a tener que probarlo y lo mismo en cuanto a los factores de atribución se aplica la regla del artículo 377 del Código Procesal, que dice: incumbirá la carga de la prueba la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer. Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. Entonces, en cuanto a los factores de atribución y las circunstancias eximentes, corresponde en principio la aplicación por analogía del 377 y lo que se conoce como la carga de la prueba estática. Quien alega un hecho lo tiene que probar. Sin perjuicio de que el 1735 dispone la posibilidad o facultad o potestad de los jueces de aplicar lo que se llama la teoría de la carga dinámica, que nosotros ya lo vimos. Quiere decir que tiene que probar el que en mejores condiciones se encuentren. Entonces, atendiendo a la condición de la situación probatoria de cada una de las partes, debiendo el juez hacer saber durante el proceso, sin individualizar la norma, el momento procesal específico, por lo que se considera que esto puede ser hasta el momento de la clausura del periodo probatorio. Ello a fin de permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa. Entonces, quien esté en mejores condiciones de probar
va a tener que hacerlo, y es la excepción a la teoría de la carga estática de la prueba. Ahora bien, en materia de la prueba de la relación causal, 1736 corresponde a quien alega, excepto que la ley disponga lo contrario. Entonces, salvo disposición en contrario de la ley, agregando que la carga de la prueba de la causa ajena o de la imposibilidad de cumplimiento recae sobre quien la invoca. Entonces, quien alega un hecho lo debe probar, se aplica en cuanto a la relación causal, en principio, salvo disposición en contrario de la ley, la teoría de la carga estática de la prueba. Entonces, una vez que se identifica la producción del daño, como nos dice el 1737, se establece su consecución cuando se lesiona un derecho o un interés ajeno que no está reprobado por el ordenamiento jurídico, es decir, que no está tolerado por el ordenamiento jurídico, que va a tener por objeto tanto la persona como su patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva en el caso del artículo 43, cuando hablamos de para poder presentar o llevar a interponer una acción de amparo. Se trata de un derecho que afecta a todo el mundo, y esto está relacionado justamente con uno de los supuestos procedentes del recurso extraordinario, que es la gravedad institucional, cuando ese interés se proyecta sobre la comunidad y excede justamente a las propias partes que estén en juicio. Este concepto de daño es más amplio que el que estaba en el Código Civil de Vélez, toda vez que la idea de interés crea un contenido mucho más amplio, y la Real Academia Española lo define como el valor de algo, y justamente es un concepto aún más amplio que termina pasando por sobre las personas o los bienes. En cuanto a la cuantificación, el 1738 identifica este alcance a la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, lucro cesante, que es todo aquello que pierde por todo el tiempo que no puede trabajar, y la pérdida de chances, que es un supuesto en donde se ve privado una persona de una posibilidad inmejorable. Por ejemplo, si yo atropellara a Messi y se pierde el Mundial de Qatar, su último mundial, tendría que pagarle una tonelada de dinero porque justamente lo estaría dejando afuera de una chance inmejorable de ganar su último mundial. Incluye también la violación de los derechos personalísimos de la víctima. Estos son aquellos innatos que tiene la persona por su condición de tal, su integridad personal, su salud psicológica, afecciones espirituales, que resulten con la interferencia en su proyecto de vida, que esto tiene que ver un poco también con la pérdida de chance. Hay un proyecto de vida y yo lo interrumpo mediante un daño, siendo sus requisitos de procedencia la existencia de un perjuicio que tiene que ser directo o indirecto, actual o futuro, y que puede ser y tiene que ser cierto y subsistente, es decir, que tiene que permanecer en el momento en que yo voy a reclamar o la persona me reclame. Si ese daño cesó, no me puede reclamar. En cuanto a la extensión de la reparación, podemos ver que puede ser plena o integral, como sucede en el derecho civil, o como sucede en el derecho laboral, tarifada en cuanto a que está limitada o restringida, y esto lo vimos por el artículo 39 de la Ley de Riesgo de Trabajo, que establecía una indemnización que no era plena e integral y que ponía límites a lo que podía percibir el trabajador en caso de accidentes laborales, y esto se discutió en el fallo Aquino. Recordemos igual que quien alegue esto va a tener que probarlo durante el juicio, que es considerablemente inferior o menor la indemnización que estaría obteniendo si se aplicara la indemnización tarifada de la ley de riesgos con respecto a la plena o integral. Por ejemplo, la plena o integral va a tener en cuenta la pérdida de chances o la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, mientras que en el derecho laboral el accidente solamente va a tomar el lucro cesante, es decir, lo que el trabajador no puede percibir por haber dejado de trabajar, pero no va a tener en cuenta daño moral, daño psicológico, daño estético tal vez, aunque está controvertido la procedencia del daño estético, entre otras. O la de equidad, entonces. En los casos de daños derivados a la lesión del honor, intimidad o identidad, en cuanto a derechos personalísimos, el juez va a poder, solo a pedido de parte, es decir, que no lo va a poder declarar de oficio, ordenar la publicación de la sentencia o de las partes pertinentes a costa del responsable. Pero también hay consecuencias no patrimoniales, es decir, aquellas que están por fuera de ese contenido pecuniario. Esto es importante y, como sostiene Güeres, en relación a las consecuencias no patrimoniales, esta denominación incluye el daño moral. Entonces, dentro de las consecuencias no patrimoniales tenemos daño moral, daño psicológico, estético, todo esto que les mencionaba.
La responsabilidad puede ser atenuada por el patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima, pero van a ser inválidas y por lo tanto nulas, de nulidad absoluta, sin producir sus plenos efectos, aquellas cláusulas que eximan, limiten o restringen la obligación de indemnizar cuando se afecten derechos indisponibles, derechos que no pueden ser ejercidos por las partes, o atenten tanto contra la buena fe moral, buenas costumbres o leyes imperativas, que son leyes que conforman un piso, un orden público que no pueden ser dejadas de lado por las partes. Derechos indisponibles se refiere a eso, a derechos que las partes no pueden tocar y no pueden decidir sobre ellos. Y por último, en cuanto a la prueba del daño, esta puede ser acreditado por quien la invoca, excepto disposición en contrario de la ley o que resulte notorio de los propios hechos, según dice el 1744 del Código Civil, y los intereses se van a empezar a contar desde el momento en que se produce el daño o ese evento dañoso. Recuerden responsabilidad directa, según el sujeto, responsabilidad por el hecho de terceros, los dependientes, los hijos, otras personas encargadas, responsabilidad directa, la de la propia persona, o por intervención de las cosas, 1757, y de ciertas actividades, el cual refiere a que toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por sus naturalezas, los medios que lleve a cabo o las circunstancias a la hora de realizarlos. Hablamos de dueño o guardián, no olviden diferenciar esto. Guardián es quien ejerce por sí o por terceros el uso de la dirección y el control de la cosa o quien obtiene un provecho de ella, mientras que dueño es el titular sobre el derecho de la cosa. Entonces, el guardián va a ser aquel que obtiene frutos o va a poder disponer y gozar de la cosa en cuanto a tener el uso, dirección y control de la cosa, entonces tener el dominio básicamente de la cosa. En caso de actividad riesgosa o peligrosa va a responder quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, ya sea por sí o por terceros, excepto que una ley establezca lo contrario. En materia de daño causado por animales, esto queda dentro por supuesto, dentro de la responsabilidad objetiva. Y después tenemos responsabilidad colectiva y anónima. En el primer caso hablamos de pluralidad subjetiva y en segundo caso cuando no se puede individualizar claramente quién ha causado el daño, por lo tanto la responsabilidad va a ser solidaria, yo le voy a poder reclamar a cualquiera porque no sé quién produjo el daño. En el 1760 y 1761 vamos a hablar de responsabilidad anónima y 1762 cuando hay un grupo, entendiendo por un conjunto de personas determinado, que realiza la acción. Como yo no sé si me tiran 10 personas, me tiran piedrazos o hay 10 personas que están ahí tirando piedras, yo no sé quién me tiró, por lo tanto la responsabilidad va a ser solidaria y la diferencia va a ser que se va a liberar de responsabilidad en el caso de la colectiva quien no haya formado parte del grupo, mientras en la responsabilidad anónima quien demuestre no haber participado. Eso es una diferencia en cuanto a la liberación de responsabilidad. Así que sin más, un saludo grande y nos vemos en un próximo video.